Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Sí? ¿Con salud? Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Sean todos muy bienvenidos. Queremos, escuchar al Señor en su palabra. ¿Y qué tal si nos disponemos por unos minutos a Salmo 35:13? Y mientras estamos buscando ahí Salmo 35:13, vamos a orar un momento. Antes de orar, alguien de pronto tiene por ahí su ofrenda y entonces la quiere dar. Pueden pasar los colaboradores. ¿Hay alguien levante su bracito? ¿Hay alguien de pronto o ya recogieron todo? Bueno, listo. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dios me los bendiga y les multiplique. Salmo 35:13. ¿Sí? El tema de esta mañana es clave humillarme ante Dios. Ese es el tema de esta mañana. Lo repito, es clave humillarme ante Dios. ¿Cómo es el título? Humillarme ante Dios. Salmo 35:13. Ustedes saben que David fue rey de Israel. Habían muchos enemigos, muchas personas lo perseguían. Y dentro de este salmo que habla de pidiendo David a Dios que lo librara de todos sus enemigos, mire lo que él dice acá en este versículo 13. Repito, estamos en el Salmo 35 y versículo 13. Pero yo cuando ellos se enfermaron, mire lo que hizo David, me vestí de cilicio. Sí, o sea, se puso una ropa como de estopa, como áspera, que se colocaban en ese tiempo como en señal de humillación. Dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. En otras palabras, se humilló David en ayuno, ¿sí? Delante de Dios. Y dice, y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, qué importante este versículo entenderlo, que cuando uno se humilla, se aflige, quiere quebrantarse, lo hace en ayuno. Es una disciplina, el ayuno, ya vamos a hablar, es una disciplina bien especial. Sí, que si la logramos entender esta mañana como iglesia, es una bendición. Amén. Cuando entendemos el ayuno como tal, como una disciplina personal, ¿sí? Una disciplina personal, el ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar? A ver, vamos, ¿a cuánto les gusta ayunar? Y desayunar. Más todavía, ¿sí o no? Desayunar es bien importante, bien chévere. Pero el ayunar, ¿sí? El ayunar. Vamos a mirar un momento allí la palabra. A todos los que están en la transmisión, bienvenidos, Dios los bendiga. Que esta palabra también sea de mucho provecho personal. Y bueno, y para nosotros aquí que estamos en la casa del Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. Nos ponemos en tus manos. Señor, todos los que hay aquí conmigo queremos oírte, Señor. Prestar atención. Escucharte. Queremos oírte y poner en práctica esta palabra, Señor. Guíanos. Todos lo necesitamos, este direccionamiento, Señor. ¿Qué podemos hacer frente a las experiencias que se nos presentan en la vida, Dios? Ayúdanos a discernir entre lo que nos conviene y lo que no. Señor, por favor, oriéntanos en todo lo que nos quiere decir y que todos los que aquí conmigo podamos comprender tu palabra. Revélanos, Señor, a Jesucristo cada día para conocerlo más, al Hijo de Dios, y poder que Él sea el fundamento de nuestras vidas, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por la congregación, gracias por todas estas ofrendas que el pueblo presenta delante de ti
y que las usaremos para tu obra, Padre, para la edificación de tu casa y para muchas cosas más, Señor, que quieres realizar aquí en Itagüí. Padre, te damos gracias, oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, hemos de saber que la práctica del ayuno, o sea, la disciplina del ayuno, como iglesia se ha perdido. O sea, hemos traspapelado esa disciplina y saber que es tan importante, ¿sí? Yo no sé, bueno, yo no sé qué tiempo lleva usted con el Señor, cuánto tiempo lleva, pero yo doy gracias a Dios porque a mí me enseñaron desde un comienzo. O sea, tuve personas a mi alrededor que me influenciaron mucho. Sí, me influenciaron mucho como para tomar esa disciplina, lo que es el ayuno. Porque quien creyera y a través del ayuno y oración se quebrantan, digamos, muchas fortalezas que se levantan. Se levantan argumentos en lo espiritual, y quien creyera y a través del ayuno y la oración uno puede derribar todo eso. En el nombre del Señor Jesucristo tenemos la victoria, amén. Y el ayuno es una bendición bien especial. Tuve personas que me influenciaron mucho, me recomendaron libros. Yo leía libros de personas que se metían mucho con Dios, y bueno, esto tiene que tener como su secreto, digamos así, su efectividad, lo que es uno entrar en ayuno. Hay una definición de ayunar muy sencillita y muy fácil de entender. Mire lo que dice acá: ayunar es abstenerse voluntariamente de comida. Escúcheme bien. Ayunar es abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. Yo creo que es una definición muy sencillita, repito. Ayunar es abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. Ahora, yo sé que el ayuno no es un medio de salvación, porque el único medio de salvación es Cristo Jesús en la cruz, amén. El propósito que fue y cumplió el Señor lo llevó a cabo, entregó su vida en favor de todos nosotros. Pero sí les pregunto, ¿cuántos queremos crecer espiritualmente? A ver, vamos, ¿cuántos queremos crecer espiritualmente y obtener grandes batallas, grandes victorias, o sea, obtener logros? Claro, primero, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero qué bueno que cada persona acá conmigo pudiéramos adquirir una disciplina semanal, por decir algo. Ustedes recordarán que habían dos hombres orando en el templo, ¿verdad? Habían dos hombres orando en el templo, y uno de ellos, ¿recuerdan al fariseo? Que ¿cómo oraba el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. Ahora, ¿cuál era el problema del fariseo? Que en un momento dado él lo hacía ¿para qué? Para los hombres. Y eso está claro, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso de eso, porque la Biblia habla de 3 disciplinas muy importantes que se deben de hacer en secreto. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Por ejemplo, el dar, el ser generoso, el dar, pero no ventilarlo, ¿sí? Por las redes. Yo no puedo salir, no es bueno uno salir por las redes con un mercado y entregándoselo a una persona o a una familia, y uno el poncherazo ahí mismo. Y todo el mundo, ay, el pastor Marcelo tan dadivoso. Y todo el mundo comienza a felicitarlo a uno, ¿sí o no? A ponerle like, qué bien, eso, pastor. Y entonces, pues yo respeto eso, pero hermanos, para la gloria del Señor, o sea, simplemente como hacerlo en secreto, dice la palabra, ¿sí o no? La segunda es orar. ¿Se acuerdan que los fariseos, cómo oraban los fariseos? Se paraban en todos los lugares, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Señor amado, y levantaban oraciones tremendas, pero para que todos los hombres los
los vieran. Y el ayuno, también dice la palabra, que cuando ayunéis, no muestre a los hombres que ayunan. O sea, como que uno pone entonces una cara como, ¿sí me entiende? Como de agonía, ¿sí o no? Como de agonía. Y todo el mundo, ay, qué pesar del pastor Marcelo, como está demacrado. Ay, cómo está, ay, está en ayuno, yo creo. No, no es para que lo vean los hombres. Dice, es más, dice la palabra que cuando ore, unja su cabeza, se bañe, muestre uno que, pero uno ayunando y, ay, qué hambre, ay. Entonces que todo el mundo le pregunta a uno, ¿y usted qué está haciendo? No, ay, llevo 5 días ayunando. Y la gente, ay, pobrecito, qué pesada, se va a morir de hambre. No, no es para mostrar lástima, sino que uno que rasga delante de Dios el corazón, rasga la vida, busca el favor de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Mis hermanos, no es para obtener favor de hombres. El ayuno y la oración es para obtener el favor de Dios. Amén. Y que nos levante espiritualmente, que nos fortalezca, que nos guíe el Señor. Por ejemplo, usted tiene un problema, usted tiene una dificultad, usted tiene algo que le está atormentando en su vida, de pronto hay una cadena que necesita ser rota, de pornografía, de mal genio, de lo que sea. Uno puede decirle, Señor, yo quiero ayunar mediodía para romper eso de mí. Y eso tiene que desaparecer de mí, yo tengo que renunciar a eso. Eso no me puede coger ventaja ni gobernarme. Entonces, ¿qué pasa? Usted dedica ese mediodía. Ahora, si usted siente fuerza, si cree que puede seguir con la fuerza del Señor, llega hasta la tarde. Y va a llegar un momento, iglesia, escúcheme esto, va a llegar un momento en que usted va a sentir de no entregar el ayuno ese día, sino que puede seguir, puede acostarse temprano, ora, se acuesta temprano y sigue el segundo día. Y resulta que al segundo día se siente mucho mejor, más fortalecido. Y ahí es donde usted, mi persona, nos podemos convertir en personas de ¿qué? De mucha búsqueda de Dios. De mucha búsqueda de Dios. Entonces, ahora hay algo que pues todos sabemos, el primer día hay diferentes síntomas que le da a uno y por eso no se vaya a asustar. A unos, por ejemplo, en mi caso, digamos, el primer día que me da dolor de cabeza. A otros los acosa la gastritis, digamos, o ardor en la boca del estómago, o dolencias. No nos asustemos por eso. Eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque está saliendo el cuerpo ¿de qué? Está saliendo el cuerpo de una rutina, de un estilo de vida, a coger otro estilo de vida. ¿Sí me comprenden? Entonces es normal. Por ejemplo, en mi caso me duele el primer día, pero ya el segundo se me quita. No me vuelve durante todo el ayuno de 3, 5 días, 7, no me vuelve el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo se habitúa a un estilo. Entonces, hermanos, es más, le voy a decir una cosa, el ayuno no enferma a nadie, por el contrario, y en el Señor hay médicos inclusive que lo recomiendan físicamente, pero en el Señor Dios nos da fortaleza para que lo espiritual seamos fortalecidos y en lo físico también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es una bendición todo esto. Ahora, ¿a qué nos lleva el ayuno? A que nos podamos humillar. ¿A que nos podamos qué? Humillar delante del Señor. ¿Y qué es humillarnos delante de Dios? Es reconocer que necesitamos de Dios todos los días. Digan conmigo, yo reconozco, a ver, vamos, yo reconozco que necesito de Dios todos los días. A ver, ¿cuánto necesitamos de Dios todos los días? Hermanos, eso es humillarse uno, reconocer, ser humilde. ¿Qué es lo contrario al humillarse? La autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, la altivez. Por ejemplo, el que no ora es orgulloso. ¿Sí o no? El que no ora es orgulloso. Porque le voy a decir algo. Si yo no oro, ¿qué le estoy diciendo al Señor?
No se lo estoy diciendo directamente, pero en la práctica sí. No necesito hablar con usted. El que no lee y estudia la Biblia es orgulloso. Le voy a decir por qué. Porque en otras palabras, en la práctica le está queriendo decir al Señor, su palabra, no me interesa su palabra para nada. Yo sé cómo me las arreglo, yo sé cómo direcciono mi vida, en los problemas yo sé cómo salir de ellos, yo no necesito de su voluntad, ni de su palabra. Entonces miren, hermanos, que eso tiene una tendencia a ser orgulloso. Ahora vamos a ver un ejemplo esta mañana de un hombre, escúchenme bien, de un hombre de la cual podemos aprender mucho de él. Y yo quiero que no nos distraigamos, sino que estemos muy aquí concentraditos por unos minutos en la palabra. Y ese hombre llama Esdras. ¿Cómo llama? Esdras. Vamos a Esdras capítulo 7. Pastor, ¿y es que hay un libro que llama así? Claro que sí, Esdras, es antes de Nehemías. ¿Sí? Esdras capítulo 7, versículo 6. Vamos al versículo 6. Esdras 7, versículo 6. Escúcheme bien, de este hombre aprendemos mucho. En cantidades aprendemos de este hombre en esta mañana. Miremos qué le pasó ¿quién era Esdras primero que todo? ¿Qué nos cuenta la Biblia? ¿Qué nos habla la Biblia en cuanto a quién era Esdras? Dice la palabra que Esdras llegó de Babilonia, ¿sí? O sea, era judío, pero dentro del cautiverio lo llevaron a Babilonia, junto con Nehemías, junto con Daniel y otros hombres de Dios, Jeremías también, bueno, en fin. Y dice que era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. ¿Sí? Dice que gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Noten todo lo que pasaba con Esdras. Dice que era versado en la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Era muy versado. Era un hombre que estudiaba. Además de eso, gozaba de la simpatía del rey. ¿Cómo llamaba el rey? Atarjerjes. Y Atarjerjes, rey de Babilonia, lo quería mucho. Dios le puso la gracia delante del rey. Dios puso gracia en Esdras para que el rey se fijara en él. Y además de eso, dice que Dios estaba con él. ¿Dios estaba con quién? Con Esdras. Hermanos, esto es básico en esta mañana. Si Dios está escúcheme en esto, si Dios está contigo, es la bendición más grande que uno puede recibir en la tierra. Dígale al que está a su lado, si Dios está contigo, no necesita más nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Digan conmigo, si Dios está conmigo, no necesito más nada. Hermanos, déjeme decirle que la persona cuyo el Señor esté con él, cuyo Dios esté con él, con esa persona, o con ella, perdón, mis hermanos, esa persona puede llegar muy alto en el nombre del Señor. Iglesia, no podemos buscar nosotros. No podemos buscar primero nosotros, que la gente esté con nosotros. No busquemos eso primero. Busquemos primero que Dios esté con uno, que Dios pone el favor en la gente hacia uno. Estamos comprendiendo. ¿Sí? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y Dios te dará. Y Dios caminará contigo. Pero hermanos, si yo no me ocupo en esto, en que Dios esté conmigo, puedo hacer muchas cosas aquí en la tierra, pero no alcanzaré realmente el enfoque correcto. Entonces es muy importante lo de Esdras. Vayan conmigo al versículo 10, que nos sigue hablando sobre Esdras. Mire lo que dice la palabra en el versículo 10. Esdras
se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Otra característica en la vida de Esdras, ¿cuál fue? Se había dedicado por completo a estudiar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Escuchen esto, a ponerla en práctica. No solamente a estudiarla, sino a ponerla en práctica y también a enseñarla a la gente de Israel. Qué tremendo esto de Esdras, cómo estamos aprendiendo de él. No solamente a estudiarla, sino que también a practicarla. Y no solamente a vivirla, a practicarla, sino también a darla a otros. Y yo creo que eso, perdón, eso es un enfoque correcto para nosotros también. Que si usted estudia la palabra y la practica y la enseña a otros, Dios prosperará su camino. Y Dios bendecirá su casa. Y Dios bendecirá su matrimonio. Y Dios bendecirá su hogar. Y Dios bendecirá su familia. ¿Por qué? A causa tuya. Tú eres la causa para que Dios se mueva en favor. ¿Estamos acá todavía? Gloria al Señor. Versículo 11. ¿Quién era Esdras? Además de todo esto, ¿quién era Esdras? Dice, el rey Atarjerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote. ¿Quién era Esdras? Era un sacerdote y maestro de los mandamientos y los preceptos que el Señor le dio al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esa es como la reseña completa de quién era Esdras, para que conociéramos un poquito el personaje que vamos a mirar en esta mañana. Lo segundo, después de ver quién era Esdras, vamos a mirar qué le pasó a Esdras. ¿Qué le pasó a Esdras? Vayan conmigo al versículo 13, por favor. Escúcheme bien. Esdras tenía un deseo de ir a construir la casa de Dios allá en Babilonia, porque recuerden que la casa de Dios había sido destruida. Los muros de Jerusalén los habían puesto por el piso y las puertas del templo las habían quemado y las habían destruido. Y Esdras tenía un deseo de ir a Babilonia, perdón, de ir a Jerusalén, qué pena, él estaba en Babilonia y quería ir a Jerusalén a restaurar la casa de Dios. Ahora, hermanos, mire lo que dice acá la palabra en el versículo 13. He dispuesto, dijo Atarjerjes, mire lo que dijo Atarjerjes, un rey pagano, un rey que no temía a Dios, un rey que no era del pueblo judío, sino que era babilónico. Y mire lo que hizo. Como Dios puso gracia en Esdras, el rey quería mucho a Esdras. Y mire lo que dice acá el rey. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir conmigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. O sea que lo primero que hace el rey con Esdras es darle el permiso para ir. El permiso para ir. Entonces, hermanos, le concedió el rey ese permiso y personal que fuera con él, acompañar a Esdras a reconstruir la casa de Dios. Lo segundo, versículo 15, pero no lo mandó con las manos vacías, sino que mire lo que dice acá. Lleva el oro, le dijo el rey a Esdras, lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que había en Jerusalén. ¿Qué más le dio el rey a Esdras? Le entregó plata y oro para que fuera a Jerusalén. Hermanos, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? El Dios tuyo y el mío. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, mucho cuidado,
Porque a veces nosotros confundimos las cosas y trocamos las cosas. Porque muchas veces vamos primero a los hombres a pedirles. Vamos detrás del político, a ver qué palanca tenemos, a ver quién nos da permiso, a ver quién nos concede un subsidio del gobierno. A veces nos esperanzamos en el loto lotín, lo compramos. Y hermanos, la última posibilidad, dejamos a Dios como la última posibilidad. Y yo encuentro que estos hombres lo primero que hacían era ¿qué? Humillarse delante de Dios. ¿Cuántos queremos primero humillarnos ante Dios? Y hermanos, después de que Dios, escúcheme, después de que Dios ponga sus ojos en ti, no se preocupe por nada más. No se preocupe por nada. Que Dios sabe cómo hacer todo. A veces, hermanos, nos la pasamos angustiados, nos da la pensadera, nos da de todo, hermanos. Señor, ¿cómo hago para hacer esto? Yo me voy a mover a hacer lo otro. No, un momentico. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nos dice su palabra, amén. Nos dice la palabra. ¿Cuántos nos vamos a quedar quietos? Dígale que está a su lado, quédese quieto. No me moleste, no. Quédese quieto ante Dios, ¿sí o no? Quédese quieto ante Dios. ¿Qué es quedarse quieto ante Dios? No, pastor, que es que yo soy muy activo. No, que es que yo soy muy activa. Pastor, que es que si yo no estoy haciendo algo me pican las manos. Los pies, vea, me pongo tembloroso. No, un momentico. Pues como dicen por ahí, cálmese ventarrón. Un momentico. Que ganamos más 5 minutos en la presencia de Dios que todo un día sin haber orado. ¿Aló? ¿Cogieron esa? 5 minutos en la presencia de Dios puede cambiar las cosas, hermanos. El estar quietos trae la bendición del Señor. Que no todo un día para arriba y para abajo y uno está sudando. No, pastor, que me fui todo el día a conseguir empleo. Bueno, lo felicito. ¿Y qué? No, nadie. No, que pastor, que después me llaman. Dejé 15 hojas de vida. Y resulta, hermanos, que si eso no tiene la bendición de Dios, las 15 las echan al tarro de la basura. Sirve para reciclaje. Pero hermanos, déjeme decirle que si Dios le abre una puerta a usted, esa es la puerta de bendición. Porque todos sabemos que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la que Dios cierra, nadie la abre. Y que si Dios le tiene algo a usted, nadie se lo quita. Pero hay que cuidarlo. Pero hay que guardar la actitud, la buena actitud. Entonces, mis hermanos, ese fue Esdras. Ese fue Esdras. El rey le dio lo que necesitaba. El rey quería honrar a Dios por la vida de Esdras. Hermanos, qué bueno es cuando la gente quiere honrar a Dios, porque usted es la causa de eso. Porque usted es causa de eso. Cuando la gente dice, yo a ese hombre le creo, yo a esa mujer le creo. ¿Cuántos queremos llegar a ese nivel? Que la gente crea en Dios porque somos la causa y no el tropiezo. Peor que digan, no, yo no. Por eso es que yo no me meto en eso de la Biblia. Ve a aquel como está por ahí o aquella como está por ahí. No, hermanos. En la empresa hay que dar testimonio. En la casa hay que dar testimonio. En el vecindario tenemos que ser los mejores vecinos. A ver, ¿cuántos buenos vecinos hay acá? A ver, levanten el bracito, ¿cuántos buenos vecinos hay acá? Eso. El lugar está lleno de buenos vecinos, ¿sí o no? Que el vecindario lo quiere tener a usted. Ay, no se vaya, vecina, no se vaya a pasar. No se vaya a ir. O que cuando se vaya a ir, ay, pero ¿cómo así? No, lo bueno no dura, sí, bebé. No, que se va a pasar, ay, gracias a Dios, ay.
vamos a descansar, el chismoso y la chismosa. No, ninguno es acá así, hermano. Gloria al Señor, hermano, porque este lugar está lleno de personas de Dios, bendecidas para bendecir a otros. Le damos un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe qué le dijo a Tarjerjes? Digo a Tarjerjes, pero ustedes ya saben que es el rey, ¿sí? ¿Sabe qué le entregó a Tarjerjes a Esdras? Versículo 19. Le entregó los utensilios que habían en la casa de Dios también. Y le dijo a Tarjerjes a Esdras: deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Le entregó los utensilios también. Porque ustedes saben que con el cautiverio, todo, al quemar la casa de Dios, se trajeron lo de oro, todo lo que había en la casa se lo trajeron para Babilonia. Y aquí a Tarjerjes le está entregando a Esdras las cosas de la casa de Dios. Y por último acá, ¿qué le entregó también? ¿Qué le entregó a Tarjerjes a Esdras? Versículo 25. Vayan conmigo al 25 porque le entregó algo más. ¿Qué dice el 25? Y le dijo Esdras, perdón, le dijo a Tarjerjes, a Esdras le dijo: por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios. Mire el concepto que tenía este rey de este hombre de Dios, de Esdras. Le dice: tú posees, tú eres un hombre sabio. Usted es el encargado de nombrar funcionarios, nombre jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. O sea, hermanos, ese hombre, el rey, confiaba en un hombre de Dios. Mis hermanos, déjeme decirle, nosotros tenemos que llegar a ser personas de mucha confianza. Primeramente para Dios y luego que lo que nos deposite en las manos el Señor para hacer, hermanos, la gente pueda decir. Si usted trabaja en una empresa, que su jefe, que Dios lo ponga a usted en buena gracia y en buen favor. Y que el jefe lo llame un día de estos a la oficina: venga, yo he visto de usted una mujer diferente, yo he visto en ti un hombre diferente. ¿Por qué no me empieza a manejar, por favor, este personal? ¿Por qué no me comienza a manejar este almacenaje y este producto de la empresa? ¿Por qué? Porque usted se va a convertir en ¿qué? En una persona que tiene el favor y la gracia de Dios y lo pondrá en gracia para con los demás. Y es Dios el que comienza ¿qué? A levantarlo a usted para su honra y para su gloria. No tiene que formar usted sindicato. No tiene que usted por ahí ponerse a hacer corrillos para hacer el cajón a alguien, para que le den el puesto a usted. No, señor, porque Dios es el que levanta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Pedro 5:6. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:6? ¿Quién es el que levanta? ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que promociona? ¿Quién es el que te lleva muy en alto a ti? Donde quiera que esté, lo que esté haciendo, Dios te pondrá en gracia. Mire lo que dice la palabra: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Humillarnos ante el Señor. Si permanecemos día y noche y nos humillamos delante de Dios, hermanos, no tenemos que mover por ahí palancas ni hacer cosas por ahí soterradas o hacer comentarios de personas, del jefe, para que lo pongan a uno como supervisor y lo echen a él. No, un momentico, como dicen por ahí, a nadie le tenemos que correr la butaca. Es Dios el que te levantará a ti. No parece. Es Dios el que te levantará a ti, el que dará esa gracia y ese favor. Uno no tiene que ser lambón por ahí, el lambón de la empresa o soba chaqueta. Sí, jefecito, perdone, le quito esta lanita. No. No, hermanos, déjame decirle
humillémonos, pero ante Dios, que ya el resto el Señor lo hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo qué es lo que Dios, al nivel que nos quiere llevar a nosotros, como llevó a Esdras, hermanos, este hombre de Dios, que Dios lo puso en gracia delante de un rey pagano, el rey de Babilonia? Es tremendo. Lo mismo, ustedes recuerdan que lo mismo fue Daniel, ¿sí o no? Lo mismo fue Nehemías. Fueron hombres, mire por ejemplo la estimación que le cogió el rey de Egipto a José. Usted será el segundo hombre después de mí. Hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia nos muestra que cuando Dios pone sus ojos, cuando Dios pone el favor y la gracia sobre un hijo o una hija de Dios, hermanos, eso no tiene, mejor dicho, reparo. No nos preocupemos por lo demás, que lo demás va viniendo. No tenemos que hacer por ahí cosas con engaño, tumbar a alguien o engañar a alguien. No, tranquilos. Como dicen por ahí, tú tranquila, tú tranquilo, que Dios se encarga. Eso sí, ocupémonos en qué, en ser humildes, en mantenernos humillados bajo la mano poderosa de Dios. Amén, amén. Ahora, ¿qué hizo Esdras? ¿Ustedes qué creen que hizo Esdras cuando le entregó el rey todo eso? Cuando le iba a entregar, perdón, cuando le iba a entregar todo eso. ¿Ustedes qué creen, iglesia? Y allá los que están en la transmisión, ¿qué creen que hizo Esdras? ¿Lo recibió? No lo recibió a la ligera. ¿Sabe qué hizo? Vamos a Esdras 8:21 a ver qué hizo Esdras antes de irse para Jerusalén. Mire lo que hizo Esdras. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Hermano, él no salió alocado con lo que le iba a entregar el rey. Mucho cuidado, porque a veces nosotros llamamos bendiciones los que los demás nos ofrecen. Y déjeme decirle, iglesia, puede ser un engaño. Puede ser un engaño lo que le están ofreciendo a usted. Usted, yo, mi persona, tenemos que estar muy seguros que eso sí viene de Dios. Pastor, entonces ¿yo qué hago? ¿Qué debo de hacer? Pues lo que hizo, ¿qué hizo Esdras? Se humilló ante Dios y convocó ayuno y le dijo a todos: señores, señoras, traigan los niños, vamos todos, el pueblo, vamos a ayunar y vamos a buscar ante el Señor que nos acompañe. Él no dio por sentado. Él no dijo: no, pues ya el rey a nuestro favor nos dio el oro y la plata, nos dio los utensilios, nos dio el permiso. No, eso viene de Dios. No, hermanos, no, señor. Esdras quería estar bien seguro que eso venía de Dios. Le voy a decir por qué. Míreme acá un momento, por favor. No podemos emocionarnos con todos los ofrecimientos que vienen de afuera. Cuando a usted se le abra una puerta de un trabajo, cerciórese bien que es Dios quien le dio ese trabajo y que no viene de una persona que tiene otras intenciones. ¿Aló? En el año 87, 1987, estoy hablando en versión blanco y negro, vino una hermana
en la fe, como cualquiera de ustedes, una hermana, me dijo, pastor, cuando terminamos la celebración, pastor, en el año 87, pastor, que uno de mis hijos te manda a decir, uno de mis hijos te manda a decir que te dan 10 millones de pesos para que nos hagamos a una casa para reunirnos. Nosotros pagábamos arriendo, claro, para que compráramos ese lugar. Ahora, ¿no es cierto que era una oferta llamativa? Recibir 10 millones así sin trabajarlo, sin. Y yo sabía que ese dinero era de negocios. Estamos en las transmisiones, pero mejor dicho, no era buen dinero, procedencia engañosa. Saben, hermanos, oré al Señor y luego le dije a la hermana, dígale a la persona, a su hijo, que muchas gracias, pero que no recibimos el dinero, que muchas gracias. ¿Y sabe para qué eran, hermanos? Para que compráramos el lugar, pero la condición era que debía guardarle unas armas a los que trabajaban por ahí en el barrio. Hermanos, Dios no hace algo así, porque Dios bendice, pero de esa forma no. Que usted no quede comprometido y que sea un peligro para usted. Entonces, tenga mucho cuidado y aquieta las emociones. Cuando te hagan un ofrecimiento, aquieta para que no vayamos a ser engañados. ¿Cuánto le damos al Señor un aplauso en esta mañana, hermano? Y saben, hermanos, mire lo que dice el versículo siguiente. Cuando ellos se metieron en ayuno, dijo Esdras, ¿sabe por qué me metí en ayuno y por qué busqué de Dios? Porque en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira sobre quienes lo abandonan. Entonces, como sentí vergüenza, no le pedí esa ayuda al rey, sino que más bien se la pedí a Dios. Hermanos, ¿no creen ustedes que eso es honrar al Señor? ¿Qué dicen ustedes? Eso es honrar al Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Si usted y yo decidimos esta mañana honrar al Señor, hermanos, todo se irá dando. Todo se irá dando en el Señor, pero a la manera de Dios, no a la manera tuya ni a la manera mía. Y mire lo que dice el versículo 23. Mire lo bonito que dice allí. ¿Quieren leer conmigo? Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Le damos un aplauso al Señor por esto. Hermanos, ¿usted es esa persona que somete a Dios sus asuntos? ¿Usted somete a Dios lo que va a hacer? ¿Usted somete al Señor antes de hacer ese negocio, antes de emprender algo, antes de firmar algo? ¿Encomienda a Dios eso? Con la compra del lote hay una persona que nos puede prestar, pero le he preguntado al Señor, Señor, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Señor? Y estoy esperando que nos confirme el Señor totalmente
y que sí sea un negocio de Él. Yo la semana pasada decía, Señor, yo no me quiero equivocar, ni quiero llevar a todo un pueblo, MSI y Anitagüí, a equivocación, Dios. Hermano, déjame decirle que las decisiones que usted toma, escúcheme, míreme acá por favor, las decisiones que usted vaya a tomar, detrás de ti hay mucha gente, o que saldrá afectada si es equivocada tu decisión, o saldrá bendecida si es acertada tu decisión. Amén, amén. Mucho cuidado. No nos emocionemos. Busquemos de Dios, como lo hizo Esdras. Así que ayunamos y oramos y pedimos a Dios que nos protegiera, y Él nos escuchó. Hermanos, Dios no se va a dejar esperar. Además, Él hizo algo más. Algo más. Versículo 21. Devolvámonos al 21 un momento, por favor. Luego, estando cerca del río Abba, proclamé ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Hermanos, Él ayunó para que Dios enderezara el camino de los hijos. ¿Cuántos de los que hay aquí necesitamos que Dios enderece el camino de nuestros hijos? Todos, ¿verdad? Lo necesitamos. Aquí hay padres que tenemos de pronto hijos apartados del Señor y necesitamos que el Señor vuelva el corazón. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Con ayuno y oración. Amén. Amén. ¿Con ayuno y qué? No, pastor, solo oración. No nombre ayuno, por favor, pastor. No, hermanos, con un ayunito. Escúcheme. Podemos dedicarle al Señor un día o medio día, qué sé yo, y decirle, Señor, voy a ayunar. A ver, tengo 4 hijos. 4 mañanas de ayuno. O bueno, no, una mañana para los 4. Eso está en usted ya, sí, el deseo tuyo. ¿Sí o no? O no, que tengo 6, las 6 mañanas. No, tampoco. Pues. O sea, como sienta usted, mi hermano, es voluntario, pero hacerlo. Ah, no, que por mi familia, bueno, voy a dedicar un miércoles por la mañana por Julanita, por Julanito, Señor, por mi papá. Voy a dedicar este ayuno por mi papá, Señor. Tócalo, Dios, por favor. Y me humillo. Tócalo, tráelo, Señor. O por X enfermedad, o por tal cosa, Señor, o por esta situación. Padre, me ilumina. ¿Por qué ayunó Esdras? Para que Dios los protegiera en el viaje. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Conclusión, mis hermanos. Capítulo 9, versículo 1. Mire lo que hizo Esdras para terminar con este viaje hacia Jerusalén. Algo faltaba allí, hermanos. Capítulo 9, versículo 1. Después de todo esto, mire lo que dice. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, mire lo que le dijeron a Esdras, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes, los levitas, y mire lo que le contaron. Esdras no sabía nada de eso, y mire lo que le dijeron. No se ha mantenido separado el pueblo, los líderes, no, ellos no se han separado de los pueblos vecinos. Y todo lo que hacen los vecinos, ellos están contaminados, o sea, participan de las abominaciones, de los pecados de los vecinos, de las naciones vecinas. Oh, hermanos, qué sorpresa para Esdras que le hubieran contado eso. Hermanos, déjeme decirle, iglesia, ¿cuántos estamos esperando al Señor Jesús?
A ver, vamos, iglesia, ¿cuántos estamos esperando al Señor Jesús? Pero sabían ustedes, mis hermanos, que tenemos que apartarnos. Escúcheme, tenemos que apartarnos de las prácticas del mundo. ¿Sabe qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe quién permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra, iglesia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí no nos está diciendo que dejemos de amar las personas. No, no nos está diciendo eso. A las personas hay que amarlas, pero no podemos amar lo malo que ellos hacen. Porque así estábamos nosotros también, ¿verdad? Nosotros hacíamos de todo antes de entregarnos al Señor. Y entonces, hermanos, cuando le cuentan esto a Esdras, vamos al versículo 2, por favor. ¿Qué nos dice el versículo 2? Y le dijeron, le siguieron contando, de entre las mujeres de esos pueblos, otra cosita más, no solamente que hacen las abominaciones, sino que cogieron mujeres como esposas para ellos y para sus hijos también. Y dice la palabra, ¿sí? Y cometieron esa infidelidad los jefes. Y hermanos, eso tenía súper ofendido a Dios. Eso tenía muy ofendido a Dios. Escúcheme, jóvenes solteros que están acá. Escúcheme, jovencitas solteras, usted que todavía no se ha casado. Joven querido, no se vuelva a acordar de mí si no quiere, tranquilo. Pero acuérdate de la palabra que le voy a decir en este momento, que es la palabra de Dios. Joven, jovencita, y los que están allá y los que van a ver esta o están viendo esta transmisión, en fin, déjeme decirle una cosa. No desagrade usted al Señor. Su vida es de Dios. No lo desagrade buscándose a una persona que no camina con Dios. Porque no te va a ir bien. Y no le estoy enviando una maldición. Hermanos, ¿qué le pasó aquí al pueblo? Los mismos padres, escúcheme, los mismos papás se consiguieron esposas, mujeres como esposas de gente que a Dios no le agradaba. Y para el colmo, no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Le traían las fulanas para que ellos se enamoraran de ellas. Y eso desagradó a Dios. Y por eso les vino lo que les vino. Tarea para la casa, porque ya no hay más tiempo. Léase Esdras capítulo 7. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Tarea para la casa. Y verá lo que pasó con ellos. Ahora sí, déjeme terminar con lo siguiente. ¿Qué hizo Esdras cuando pasó todo esto? Versículo 3. ¿Sabe qué hizo Esdras? Miren acá en la pantalla un momento, por favor. Cuando escuché esto, mire lo que hizo Esdras. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica, me rasgué el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba. Primera rasurada que yo veo acá, decir, hermanos. Qué rasurada tan violenta, hermanos. Uno hoy se echa una cremita y una maquinita, pero hermano, eso sin anestesia acá, hermano. Yo creo que le quedó sangrando la cara a Esdras. Y se arrancó, cogió, ¿sí o no? Cogió el pelo y se lo... También, hermanos, ¿sabe por qué? Porque entró en dolor, en confusión, perdone, en angustia, dolor por lo que el pueblo estaba haciendo. Hermanos, yo me preguntaba, ¿uno se siente algo así cuando peca? Sí le da ese dolor a uno de haber ofendido a Dios. Y uno, no, pues Señor, es una debilidad. Pues no puede uno.
Un momento de debilidad y ya. No, hermanos, un momento. Que es que uno pecó, falló. Pecó, falló. Le falló a Dios. Uno a veces lo toma como que le falló al líder, como que le falló. No, hermanos, porque todos somos pecadores. No, cuando uno peca, iglesia, escuchen esto, escuchemos esto que nos dice el Señor. Cuando uno peca, ofende a Dios. Vas contra Dios, esa ofensa. Ahora, nosotros como iglesia MC Itagüí, no podemos ver el pecado tan trivial. No, pues es una debilidad. Hoy lo llaman como debilidad, flaqueza. ¿Sí o no? Hasta uno orando dice: Señor, si de pronto te he fallado. Yo he oído así: Señor, si tú ves si me he equivocado, Señor. Y mintiendo a toda hora. ¿Sí o no? Que a veces le pasa a uno así: Señor, tú sabes si yo me he equivocado. Usted sabe que soy débil, Señor. ¿Cuán débil soy, Señor? Y hasta él lo hice cantadito. No, hermanos, no, hermanos. Uno al pecado tiene que llamarlo ¿cómo? ¿Cómo? Pecado. Ni debilidad, ni error, ni equivocación, ni flaqueza, ni debilidad. Señor, soy tan humano como cualquiera. A cualquiera le pasa eso, Señor, 5 adulterios. No, un momentico, hermano. Un momentico. Hermanos, ¿cómo no va a respetar uno la presencia del Señor, hermanos? Extras. Claro que uno no va a coger hoy por hoy esto, porque ya Cristo murió en la cruz. ¿Sí o no? Pero sí ir a la cruz y arrepentirse: Señor, yo dejo a esa mujer, yo suelto eso, suelto ese adulterio, Dios, yo suelto la relación que tengo clandestina con esa mujer y me dedico a mi esposa, o me dedico a mi esposo, o me dedico, Señor, a mis hijos. Bueno, en fin, hermanos, por favor, jovencita que estás acá, escúcheme, jovencita, no te acuestes con tu novio. Jovencito, no te acuestes con tu novia, espera una fecha. Y si es que se quieren mucho, legalicen la relación. Pero estamos ofendiendo al Señor. Padres, estamos ofendiendo al Señor con eso. Y nosotros no podemos permitir que a la casa entre ese pecado, porque entonces imagínese. No, pastor, que es que mi hijo aporta para los servicios públicos. Y entonces si yo le llamo la atención que no traiga a la novia y amanezca un fin de semana, pastor, no vuelve a pagar los servicios públicos. Pues que no los pague. Y usted dice: Señor, mi hijo que no va a volver a pagar los servicios públicos porque no dejo entrar la novia que se acueste con ella acá, a que no amanezca. Ahora, hermanos, otra cosa: si es que usted quiere mucho a la nuera, a la jovencita, porque es buena muchacha, cuídelos, cuídelos. Y eso sí, ponga a su hija que duerma con usted. Querida madre, ponga a su hija a que duerma con usted. Y que el jovencito se acuesta en una pieza solito. Y ahí se va a comprobar si el jovencito le quiere a la hija a uno. ¿Aló? Hermanos, ¿cómo así? No, acuéstese. Hermanos, con mi hija, escúcheme en esto, con mi hija Laura, Alex ha ido allá a la casa. ¿Sabe qué hacemos? Esa noche nos separamos mi esposa y yo. Claro que yo no voy a dormir con Alex, lógicamente que no. No vayan a pensar eso tampoco. No, espere y verán lo que hacemos. Laurita duerme con Ros, con mi esposa. Laurita duerme en la cama matrimonial con ella. Yo me meto a la pieza de Paulita, sí, porque Paulita no está trabajando en Envigado. Entonces está esa pieza vacía, yo me meto ahí y en la otra pieza duerme Alex. Y ahí los cuidamos a los dos hasta que obtengan la bendición matrimonial del Señor. Amén, amén. Estamos comprendiendo cómo son las cosas, hermano. Ay, pastora, la chapa, la antigua. No importa, hermanos, pero lo que tenemos que mirar nosotros como iglesia es que al Señor tenemos o debemos agradarlo. Amén. Vamos, iglesia. Pastor, que es que mi hijo es el que más aporta en la casa.
que sea el que más aporte. Pero nosotros, si amamos al hijo, hay que ponerle las cosas también. Hijo, te amo mucho y agradecemos mucho tu ayuda, hijo. Y queremos la bendición para la casa, que nos da trabajito y nos da todo. Pero hijo, eso no lo puedes hacer ni aquí ni afuera, no es de nuestro agrado, mejor dicho. Y si usted quiere respetar a esa jovencita y la ama, la va a respetar, no se va a acostar con ella. Espere, si se quieren mucho, esperen un tiempo prudencial, si creen que es de Dios. Hermanos, es que nos toca a los padres poner las condiciones, pero unas condiciones de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos comprendiendo lo que Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar, hermanos. Padres, no podemos alcahuetear, ser pasivos. No, que es que si yo le digo a mi hijo, entonces si se me va y se me acuesta por acá con otras mujeres. Hermano, no, un momentico, usted no puede tapar. Usted no puede tapar, yo no puedo tapar. No, yo no puedo tapar para ganarme un beneficio. No, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero el pecado hay que ¿qué? Hay que erradicarlo. Les termino esta historia diciéndoles, ¿sabe qué hizo el pueblo? ¿Sabe qué hizo el pueblo, mis hermanos? Capítulo 10, versículo 1. Expulsaron a todas las mujeres. A todas las mujeres extranjeras las expulsaron y les dijeron que se fueran. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios a su alrededor, se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente por lo que habían hecho. Versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Y ahí comenzó ya ellos a decir: nos vamos a apartar y que se vayan todas las mujeres que no son judías, porque a Dios, porque en otras palabras, hemos sido infieles a nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que nosotros estamos siguiendo a Dios, amamos a Dios, pero también de esa manera debemos de ser fieles al Señor antes que a cualquier otra persona. Y hermanos, cuando nosotros nos enfilamos con Dios, cuando nosotros nos perfilamos de la mano del Señor, déjeme decirle, iglesia, siempre nos va a ir bien. Vendrá la bendición para el matrimonio, para el hogar, para la casa. Seremos bendecidos si usted y yo hoy nos determinamos a hacer lo que Dios nos está diciendo en su palabra en esta mañana. ¿Y sabe qué hicieron? Versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó, mire lo que hizo Esdras. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, o sea, se metió en otro ayuno, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Hermanos, esta era gente que se dolía por haber ofendido a Dios. Iglesia, ¿cómo vamos a comprender nosotros esto? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? Perdón, escúcheme, ¿cómo se está comportando usted? ¿Cómo me estoy comportando yo? Marcelo Marín, ¿cómo me estoy comportando yo? Actualmente, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué estás haciendo? Semanalmente, ¿qué haces tú? Cuando estás solo, cuando estás sola,
¿Qué haces tú? Si Dios está mirando todo, si Él se está dando cuenta de todo, ¿cómo nos estamos comportando nosotros? Si estamos siendo fieles a Dios. Y por eso este hombre de Dios, Esdras, se sintió deprimido hasta el punto de no comer, no beber nada por lo que estaba ocurriendo. Versículo 7, ¿qué dice la palabra? En el versículo: posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén. Y hermanos, para no demorarlos más, déjeme decirle, léase todo el capítulo 10. ¿Sabe qué hicieron? Que en 3 días se iban a reunir. Y el que no asistiera a esa reunión, ¿sabe qué hacían? Lo iban a expulsar de la congregación, lo iban a expulsar del pueblo. ¿Y sabe para qué se iba a reunir? A 3 días, para sacar a todas las mujeres con quien ellos se habían empezado una relación sentimental. Ahí se cumple lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan el texto de Proverbios 28:13? ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre, digan conmigo, el que encubre sus pecados no prosperará. Vamos otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué alcanza? Misericordia. ¿Cuántos queremos la misericordia de Dios? Iglesia, ¿cuántos queremos la misericordia de Dios? Muy fácil entonces. Confesar el pecado, pero también ¿qué? Apartarnos de él. Vamos a estar de pie, por favor, un momento, mis hermanos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde te está llevando el Señor? Y me está llevando hoy con esta palabra. ¿Hacia dónde nos está llevando, hermanos? Joven que estás acá, jovencita, mi hermano, mi hermana, padre de familia, papá, mamá, ¿hacia dónde nos está llevando el Señor hoy? El Señor quiere que levantemos familias sanas, matrimonios sanos, pero tenemos que sintonizarnos con el Rey de Gloria. Tenemos que sintonizarnos con el Rey de Gloria, con el Dios de los cielos. ¿Y qué tal si buscamos, escúcheme, qué tal si buscamos que Dios ponga sus ojos? Puede decirle: Señor, yo quiero tener tus ojos sobre mí y hallar tu favor y tu gracia. Hermanos, yo para qué, escúcheme, yo para qué el favor y la gracia de una persona, por muy adinerada que sea, si los ojos de Dios no están sobre mí, ¿para qué eso? No pasará de simplemente una ayuda social nomás. Nosotros, iglesia, debemos de buscar una sola cosa, y es la gracia y el favor de Dios. Lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? ¿Quiere salir usted esta mañana diciéndole: Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que nos ha dado, o en esta mañana, Señor? Gracias por tu fluir, Espíritu Santo, y gracias por mostrarnos. Gracias por mostrarnos, mi Dios, como hombres, como Esdras, hombres de verdad, hombres de virtud, hombres rectos para contigo, Dios, que velaban, cuidaban su vida de no ser infieles a ti. Padre, los que están en la transmisión también, mis hermanos y yo necesitamos, Padre, mi persona, necesitamos, Dios, hoy
tu temor, Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Padre, hoy levantamos nuestro corazón. Mis queridos hermanos, levanta tus brazos al Señor. Levantemos nuestros brazos al Señor. Padre, rasgamos esta mañana nuestro corazón delante de ti. Esdras rasgó su túnica, rasgó sus vestidos, arrancó pelo de su cabeza, cabello de su cabeza, arrancó pelos de su barba por el desespero y la angustia de lo que el pueblo estaba haciendo, Dios. Padre y buen Dios, ayúdanos como iglesia a mirar el pecado como tú lo miras, Señor. Perdónanos, Señor, hemos sido desobedientes, Padre. Hemos sido desleales. Hemos pensado, hemos hablado y hemos hecho cosas no de tu agrado, Padre. Perdónanos, Señor. Entramos esta mañana, Señor, en arrepentimiento, Padre, y dolor, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra condición espiritual, Padre. Hemos permitido en nuestras casas muchas veces el pecado, Dios. Hemos entrado cosas a la casa que no son de tu agrado, Padre. Hemos permitido, Señor, que a nuestros celulares ingresen cosas que no son de tu agrado, a nuestras tablets. Nos hemos contaminado, Señor, en las redes, en Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube y muchos canales más. Hemos permitido observar, deleitarnos con páginas indebidas. Perdónanos, Señor, por la contaminación que hemos permitido en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Señor, límpianos esta mañana, por favor, con tu sangre preciosa. Confesamos nuestros pecados, Dios. Perdónanos a los esposos cuando hemos dado nuestro corazón y nuestros ojos y nos hemos dejado prender, Señor, de la belleza de la mujer extraña. Perdónanos, Señor. A las damas, perdónales, Señor, cuando han permitido en su corazón y en su mente figuras de hombres extraños, Padre, ajenos. Perdónanos cuando no hemos respetado el matrimonio, Padre. Límpianos y purifícanos, Dios. Señor, esta mañana levantamos nuestra voz al cielo, una voz de clamor, de arrepentimiento y de humillación para decirte, Padre, que nos perdone. Querida mujer, siento de que tú ores hacia Dios y le pidas perdón cuando no ha honrado al Señor con tu cuerpo, vistiéndolo dignamente con decoro, cogiendo costumbres, modas de afuera que enfocan hacia el destape, hacia mostrar
partes. Esto no agrada al Señor, porque la palabra nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Dios, la mañana, Padre. Cuando como Padre nos hemos equivocado, Señor, en la crianza de nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Cuando hemos permitido en nuestras casas, Señor, hemos permitido en nuestras casas que se hagan cosas que no convienen y que no agradan a ti, Señor. Perdónanos, Dios, cuando hemos ido a lugares que no han sido de tu agrado, Dios, y allí no te hemos honrado, sino que hemos fallado, Padre. Perdónanos, Dios. Hemos pecado, Padre, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Padre, y que haya una convicción esta mañana de apartarnos de todo aquello que no te agrada, Dios. El pueblo, siguiendo los delineamientos que Dios le dio a Esdras, el pueblo, dice tu palabra, Señor, que se apartaron de esas mujeres. Renunciaron a esas mujeres y a esas relaciones que tenían con ellas. Hoy, Señor, tú demanda de nosotros que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la maldad. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos entrega, Señor. Y como Esdras no se emocionó con todo lo que le dieron, sino que convocó ayuno y pidió ayuda de tu parte, Dios. Señor, ayúdanos a temer a Dios antes que al hombre. Guárdanos, Dios. Señor, por eso vemos hoy finanzas estancadas, cielos cerrados como de bronce, de hierro. Vemos que nuestras oraciones de pronto llegan hasta el techo y rebotan, Señor. Dios, por nuestra infidelidad, porque nos toca ponernos serios delante de ti, en arrepentimiento, en humillación y en entrega, para vivir una vida de santidad, Padre. Señor, de pronto estamos viendo en nuestras casas lo que estamos viendo: ruina, miseria, enfermedad y muchas cosas más. En nuestro trabajo no progresamos, las finanzas estancadas, Señor. Dios, límpianos, por favor. Nos arrepentimos esta mañana, Padre. Señor, pedimos limpieza, por favor, a nuestro celular, a nuestra tablet, al computador, para que salgamos de esas redes y tentáculos del diablo, y para que podamos tener la cordura, la prudencia, que nos acerquemos con un corazón limpio, nuestra mirada sea limpia. Quita toda lascivia, toda lujuria, toda carnalidad, toda mundanalidad de nuestros corazones, Señor, y que podamos caminar contigo, Padre. Gracias por la iglesia. Santifica esta casa. Comienza por nosotros los pastores, Padre. Ayúdanos, Dios. Sigue con el liderazgo y con el resto del pueblo, Padre. Santifícanos por completo, Dios. Gracias por este tiempo que nos regalas, Padre, y que nos permite escuchar tu palabra. Señor, te entregamos nuestras vidas. Dígale al Señor así: mi hermano, te entrego mi vida. Los casados, te entrego mi matrimonio. Los que tenemos hijos, te entrego mi hogar, Señor. Te entregamos nuestras familias, Padre. Y ayúdanos que a partir de hoy las cosas
provoquemos que las cosas cambien con nuestra manera de comportarnos. Padre, ayúdanos a ser leales contigo, que lo demás se va dejando venir en favor nuestro. Levantamos nuestros brazos, iglesia, al Señor, y le pedimos, Señor, podemos decirle hacia el Señor, Señor, Padre bendito, que tu gracia y tu favor estén sobre mí. Es lo único que necesito. Gracias, Dios, por la bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Que sea una semana muy bendecida, y en el nombre del Señor. Los nuevos, a ver, ¿hay alguien?